a la ciudad de Bogotá, donde está el profesor Alejandro Cardoso Uzcategui. El profesor Cardoso Uzcategui es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Sergio Arboleda. Alejandro, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días, César Miguel. Encantado de estar aquí. Alejandro, antes de entrar en nuestro tema que tenía que ver puntualmente con lo que tú estudias, la influencia china en América Latina, ¿cómo está Bogotá? ¿Cómo está Colombia luego de esta noticia reciente de la muerte del senador Uribe Turbay? De luto, César Miguel. Bueno, personalmente yo estoy de luto, muy deprimido, pero así es el clima en los medios de comunicación, en las cadenas como Blue Radio, Caracol, es un clima de absoluta tristeza y sobre todo miedo al futuro, porque recuerda que esto es como una espiral, es una pesadilla que regresa, ¿no? Una pesadilla que regresa. Sí. El último magnicidio de esa naturaleza fue entre los últimos terribles magnicidios de este tipo fueron, recuerdo el de Álvaro Gómez en las puertas de la Universidad Sergio Arboleda, por ejemplo, también a manos de la FARC. Entonces es como una pesadilla que vuelve, ¿no? Al imaginario colectivo de Colombia. Dices, en lo personal estoy de luto. ¿Podrías ahondar un poco en ello, Alejandro, por favor? Porque el senador Uribe Turbay estaba muy identificado, es muy solidario con la situación en Venezuela. Él decía que en Colombia no habría paz hasta que Venezuela no alcanzara su democracia. Era un político, además de brillante, con una juventud prometedora. Era un político que se identificaba de una manera existencial y sincera con Venezuela, con la tragedia que vive Venezuela, con la diáspora venezolana en Bogotá, en Colombia. Y entonces, bueno, esos vasos comunicantes han hecho que en lo personal me afecte mucho, pero estoy seguro que muchísimos colegas aquí en Colombia están igual, ¿no? Muchísimos venezolanos en la academia también y venezolanos en otras áreas de la sociedad colombiana veían en el senador Uribe Turbay como una esperanza respecto al discurso de democratización de Venezuela. Uh-huh. Y en ese sentido, pues, duele este crimen contra Uribe Turbay y contra Colombia y contra la democracia de Colombia. Claro. Ahora, algo que llama la atención desde fuera es que habiéndose capturado al joven sicario de apenas 14 años y 2 meses después, uno siente que hay como una pátina de opacidad sobre todos los intríngulis que llevaron a este atentado. ¿Qué nos puedes decir, Alejandro? Bueno, esa pátina, que me parece una metáfora muy acertada, comenzó desde el mismo día del atentado. Sí. Digamos que el pronunciamiento oficial del Ejecutivo colombiano tardó mucho y cuando se hizo fue muy críptico, ¿no? Cuando el presidente Petro se refirió al atentado, lo hizo de una manera muy críptica, habló un poco en árabe, se fue por unos lados que no tenían nada que ver con la intención de llamar a la tranquilidad, al sosiego, de reclamar justicia por el atentado. No hubo ningún tipo de reflexión en ese sentido. Entonces, ya desde ese momento hay una pátina de opacidad, como dices tú, tremendamente llamativa y tremendamente angustiosa, además. Bien, vayamos al tema que habíamos previsto para poder conversar contigo. El desvío es por, obviamente, la noticia pesa. Creciente influencia de China en la América Latina. Influencia que por lo visto va incrementándose en la medida en que otros países, Estados Unidos, dan la espalda. ¿Cuál es la situación planteada al presente, Alejandro? Bueno, 21 países de América Latina ya han firmado la intención de adherirse al gran proyecto global de China, que es la nueva ruta de la seda. Uh-huh. Es un crecimiento que llama muchísimo la atención en cuanto a influencia regional, ¿no? Y en términos numéricos, fíjate que entre el año 2000 y el 2020-2025, el volumen de comercio entre América Latina y China
pasa de 12 mil millones de dólares en 2000 a más de 315 mil millones de dólares en la fecha actual. Es decir, es un incremento que nunca se ha dado en términos de comercio de América Latina con una región extrabloque, ni con Europa, ni con Estados Unidos. Entonces, esto es, pues, obviamente, en el marco de un proyecto global, donde América Latina forma parte estratégica de ese proyecto global. Llama mucho la atención que el mayor atractivo de China es Brasil, quien iba a firmar parte, iba a adherirse a la nueva ruta de la seda el año pasado, pero de repente se frenan los brasileños. Durante el último momento, digamos, de la administración de Joe Biden, se frenan los brasileños y Celso Amorín, en calidad de asesor de la política exterior de Lula, no en calidad de canciller, es quien explica las razones a la propia China de por qué Brasil se frena, y habla de manera eufemística de decir de que es una sinergia lo que busca Brasil, no comprar un seguro de vida con China. Es decir, es un frenazo muy llamativo, y podemos ver que ese frenazo se dio tal vez por diálogos entre Estados Unidos de Biden y Lula en Brasil. Ahora, pero luego con este cambio de Trump, ¿cómo queda ese juego, no? Y sobre todo, dada el enfrentamiento con Lula, Trump-Lula y el 50% de aranceles, ¿cómo queda todo? Exacto. Esto es cuando uno dice, a veces hay como una miopía, ¿no?, en algunos decisores de política exterior. La balanza Brasil-Estados Unidos era favorable a Estados Unidos. Brasil había decidido, por cuenta propia, congelar la adhesión a la ruta de la seda, siendo Brasil el lugar de mayores inversiones y de las más interesantes de China en América Latina. El primer banco de China se abre en Brasil. Más de la mitad de los proyectos de China en Brasil son greenfield, es decir, iniciativas que van de cero, como la instalación de estas grandes plantas de carros eléctricos. Y de repente Trump, por el juicio que hay en contra de Bolsonaro, pues crispa las comunicaciones diplomáticas y decide castigar con tarifas a Brasil. Entonces me parece que ahí hubo como una falta de lectura global respecto al papel de Brasil en América Latina y en el mundo. O sea, Brasil está para el año 2030 por encima del umbral de las grandes potencias económicas. Va a estar por encima de muchos países de Europa, y de Asia, va a estar entre las 10 potencias económicas del mundo. Entonces, se había dado por hecho natural la separación táctica, digamos, momentánea de Brasil con la nueva ruta de la seda, proyecto global de China, y Trump de repente castiga a Lula, ¿no? Entonces, ahí es donde dices, a veces los tomadores de decisión no están muy claros en sus metas y en sus estrategias, ¿no? Ahora, esta presencia china, fíjate, ahí tenemos la foto, incluye a Javier Milei, y va desde México hasta la Argentina. ¿De qué manera lo puede compensar o lo podría compensar Estados Unidos? Bueno, el proyecto de Trump es un proyecto difícil de leer ahorita mismo. Es decir, a veces digamos que lo que hace Trump no es rápidamente descifrable. Esta misma decisión sobre Lula, es decir, sacrificar a largo plazo un proyecto o una gran estrategia con Brasil por un término tan de corto plazo como es el juicio a Bolsonaro, ¿no? Sí. Pero en ese sentido hay una relación especial de Argentina que se ha demostrado pues aquiescente a la política exterior y a la política en general conservadora de Trump, que le ofrece particularmente atractivo a Estados Unidos, a Argentina, ¿no? Sabiendo que Milei heredó un compromiso, porque no fue pactado por él, de los intercambios swap con China, es decir, uno de los primeros ensayos de China de prestar dinero en yuanes y no en dólares, lo hace con la Argentina de Alberto Fernández. Sí. Entonces, ¿qué le puede ofrecer Trump a un aliado afectivo, pero que no es un aliado estratégico todavía, porque tiene esa relación con China? Hay una entrevista de hace un año y medio de Milei, pues,
enfrentando a un periodista británico que le saca una grabación donde Milei en campaña prometía romper lazos con cualquier país comunista. Y Milei, pues, ante ese acorralamiento dijo, bueno, pero ya yo no puedo hacer nada con China porque, como digo, dice él, ¿no? El liberalismo hablará por sí solo y la fuerza de la economía nos llevará a entendernos con los empresarios chinos, etcétera. Él se salva ahí un poco de la esquinazo que le pega el periodista, pero nos da a entender de que Argentina está comprometida con China previamente al gobierno actual de Buenos Aires. Alejandro, muy interesante la conversación. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muchísimas gracias a ti, César Miguel. El doctor Alejandro Cardoso Uzcategui y es profesor de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Sergio Arboleda, allá en Bogotá. 10 y 11 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos.